Hola a todos, vamos ya a ver el último vídeo de esta PEC número 3, el bloque 3, que como sabéis tiene una puntuación baja, 0,50, pues una serie de preguntas tipo test, no tanto de calcular, sino más de razonar los conceptos que hemos estudiado. También nos sirve bastante para prepararnos para el examen final, ¿vale? Que son preguntas de este estilo. Vale, venga, no está relacionado con empresas, con la empresa que estamos tratando, ¿vale? Son empresas independientes y nos plantean una serie de cuestiones. Nos dice la primera: la sociedad Pitufas S.A. ha decidido renovar una línea de crédito por 10.000 con el fin de garantizar una serie de pagos en el caso de no conseguir cobrar la deuda de un cliente en la fecha de su vencimiento, ya que la entidad financiera le ofrece la renovación sin costes adicionales. ¿Qué efectos tendrá esta decisión sobre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera? Vale, de hecho, esta cuestión nos ha salido en una de las preguntas anteriores, ¿vale? La línea de crédito no nos dice que la esté utilizando ahora mismo, sino que para garantizar que si no se cobra una deuda de un cliente en un vencimiento concreto, se va a utilizar, pero por ahora, si no se utiliza, no se incrementa ni el pasivo, ni por tanto la deuda, ni por tanto el apalancamiento financiero, ni afecta a la rentabilidad económica, ni a la financiera, porque contablemente esta línea de crédito, estos 10.000 no aparecen en el balance, ¿vale? En todo caso, si el día de mañana lo utilizamos, entonces sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos afectarían? Pues afectarían en que incrementaría el pasivo, incrementaría la relación entre el activo y el patrimonio neto, por tanto el apalancamiento financiero, por tanto incrementaría la rentabilidad financiera, ¿vale? Pero no es el caso porque no estamos utilizando esta línea de crédito de momento. Vale, por tanto, esta medida no afectará ni a una ni a la otra. Vale, pregunta 2. Dice: la empresa Teletubby SL ha calculado el valor de la rentabilidad financiera obteniendo un importe del 9,40, ¿vale? No sabemos nada más. Dice: los administradores de la sociedad te piden que propongas alguna acción con el fin de mejorar este resultado. Vale, vamos a ver porque todas son correctas. La primera nos dice: aumentar el precio de venta de los productos manteniendo constantes los costes unitarios. ¿Esto qué va a provocar? Tenéis que hacer un poco causa-efecto, ¿vale? Si incrementan el precio de venta sin incrementarse los costes unitarios, el margen sobre ventas, ¿vale? Que relaciona el importe, perdón, relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos entre el importe neto, la cifra de negocios, va a incrementarse, ¿vale? Va a incrementarse, por tanto, se va a incrementar la rentabilidad económica y, por tanto, se va a incrementar la rentabilidad financiera porque la económica es un componente de la rentabilidad financiera. Vale, por tanto, esta sí, es una buena medida para incrementarlo. Mantener constante el precio de venta reduciendo los costes unitarios de venta. Pues nos va a pasar lo mismo. De hecho, exactamente lo mismo. Es decir, al final el margen sobre ventas se puede incrementar de dos formas, ¿vale? Imaginad que el precio es 100, vamos a poner, por ejemplo, un producto, ¿vale? El precio es 100 y los costes de explotación bueno, vamos a poner un poco más, son 70, ¿vale? Pues la empresa tendría un margen sobre ventas del 30%, porque el beneficio sería 30 sobre las ventas 30%. Vale, ¿qué pasa que si incrementamos el precio de venta a 120? Pues 70 entre 120 incrementaría el margen. Otra forma de hacerlo, obviamente, es si reducimos, por ejemplo, los costes en 60, el beneficio sería 40 y, por tanto, el margen de ventas subiría a 40%, ¿vale? Las dos medidas nos sirven para incrementar el margen sobre ventas, por tanto, incrementar la rentabilidad económica y la financiera. Tanto las dos primeras. Luego dice: incrementar el endeudamiento de la compañía a un coste inferior al valor de la rentabilidad económica. Exacto, esto también lo explicamos en esta PEC, no lo hemos visto, pero a lo largo de los vídeos explicativos de los módulos vimos que si la rentabilidad económica es superior al coste de la deuda, esto implica siempre un incremento del apalancamiento financiero y un incremento de la rentabilidad financiera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esta relación? Pues que si, por ejemplo, para que nos entendamos rápidamente, imaginad que la rentabilidad económica es un 10%, ¿vale? Es decir, lo que yo invierto en mi activo, por cada 100 euros que invierto en el activo, se genera un beneficio de 10, ¿vale? Y luego voy y pido al banco un préstamo del 5%, ¿vale? A un coste del 5%, pues esto incrementará la rentabilidad financiera. ¿Por qué? Porque me estoy endeudando a un coste de 5, es decir, por cada 100 euros que pido, pago 5 al banco en concepto de intereses, lo invierto en mi activo y me genera 10, ¿vale? Entonces, esto es un apalancamiento positivo, ¿vale? Un apalancamiento financiero positivo que va a incrementar
la rentabilidad financiera en última instancia, ¿vale? Por tanto, todas las respuestas son correctas, son medidas que provocarían un incremento de la rentabilidad financiera. Vale, vamos con la pregunta 3. Dice, conocemos el valor de los factores que componen, de hecho esto es un poco trampa porque nos dice, conocemos los valores de los factores que componen la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de la empresa Reparaciones La Fumata S.A. durante 2 ejercicios consecutivos. Vale, nos dice, conocemos los valores, pero no nos los dan. Parece aquí como que falta información. Igual que en la pregunta siguiente que nos dice, conocemos el valor de los factores, tal, 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 y aquí sí nos dan los datos. Parece como que aquí se hubieran comido los datos, pero realmente la pregunta es un poco trampa, no entiendo muy bien la finalidad, pero bueno, se puede contestar, ¿vale? Porque nos dice, imaginad que conociéramos los valores de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de la empresa Reparaciones, la Fumata, durante 2 ejercicios consecutivos. Dice, seleccione la respuesta incorrecta. Nos dice, la rentabilidad financiera ha sufrido una caída de casi 2,26 puntos porcentuales. Realmente esto no lo podemos saber porque no tenemos los datos de la económica ni de la financiera, por lo tanto no sabemos, no podemos saber si se ha incrementado o ha disminuido. No tiene mucho sentido esta opción, ¿vale? Luego, la que sí podemos marcar como incorrecta, perdón que no la tenía seleccionado, es la B, porque nos dice, el único factor que ha originado la bajada de la rentabilidad financiera ha sido el incremento del apalancamiento financiero. Esto nunca puede pasar, es decir, pensad que la rentabilidad financiera se compone de 3 factores, la rentabilidad económica, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal. ¿Sí? Un incremento en el apalancamiento financiero siempre va a provocar un incremento en la rentabilidad financiera. ¿Vale? Por tanto, esto sí o sí, independientemente de los valores que tengan la económica y la financiera, no se puede producir. ¿Vale? Luego las otras realmente las descartamos porque al no tener los datos no lo podemos comprobar, ¿eh? La C nos dice el único factor que ha originado bajada ha sido la disminución de la rentabilidad económica. Esto puede ser verdad, una disminución de la rentabilidad económica disminuirá la rentabilidad financiera, pero sin tener los datos tampoco podemos saber si ha sido el único factor que ha afectado negativamente a la rentabilidad financiera. Y la D, la disminución del margen de ventas, ha sido el factor determinante que explica la caída de la rentabilidad financiera. Puede ser el margen sobre ventas, si cae, cae la rentabilidad económica y puede ser que esto provoque una disminución de la rentabilidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, poco sin sentido esta pregunta, pero bueno, la única que puede ser correcta, o sea, incorrecta, seguro es la B. Vale, vamos a la pregunta 4, que esta sí ya nos dan datos. Nos dice, conocemos los valores de los factores que componen la rentabilidad económica y la financiera de la empresa Romances SL durante 2 ejercicios consecutivos. Perdón, que el cuadro ha salido así, ¿vale? Pero es el año actual, digamos, el año anterior, apalancamiento, rotación del activo, efecto fiscal, margen sobre ventas. Nos preguntan sobre la evolución de la rentabilidad económica, ¿vale? Primero de todo, la rentabilidad económica la tenemos que calcular. ¿Sí? La rentabilidad económica, con los datos que tenemos, ¿vale? Directamente rotación por margen, obtenemos la rentabilidad económica. ¿Vale? Margen sobre ventas por rotación del activo. ¿Vale? Entonces, si calculamos del año anterior, ¿vale? Es decir, multiplicamos 9,80 por 2,518, obtendremos que la rentabilidad económica es del 24,67%, ¿vale? Del año actual, el margen, veis que sufre una caída importante, también disminuye la rotación. Si multiplicamos estos dos valores, nos da 10,64, ¿vale? Por tanto, aquí ha habido una caída, que de hecho nos lo dice aquí, de casi 14 puntos porcentuales, sí, más o menos, caída de 14 puntos porcentuales. Sí, por tanto, esta es correcta. Nos piden marcar la incorrecta, ¿eh? La B nos dice, el único factor que ha originado la bajada en la rentabilidad económica ha sido la disminución del margen sobre ventas. Es el factor más importante, pero no es el único, porque el margen ha disminuido y también ha disminuido la rotación del activo. Por tanto, no ha sido el único factor. Esta sería como incorrecta, tanto sería la correcta del ejercicio, porque hay 2 factores que afectan negativamente a esta caída de la rentabilidad económica. De hecho, nos lo dice en la C, que es correcta, la disminución de la rotación del activo, que pasa del 2,518 al 1,9, también contribuye a la bajada de la rentabilidad económica, exacto. Y la D, la disminución del margen sobre ventas, ha sido
el factor determinante, pero no el único, ¿vale? Porque la bajada ha sido mucho más importante del margen que de la rotación, ¿de acuerdo? Por tanto, la B sería la única incorrecta. Vale, pasamos a la pregunta 5. Nos dice, la sociedad Soltisi S.A. decide aprobar un reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias. ¿Qué comentario le harías a la dirección financiera de la compañía sobre cómo afectará esta operación a la rentabilidad financiera? Vale, aquí tenéis que poneros siempre en la cabeza que cuando hay una operación contable, qué cuentas se modifican, ¿vale? Y por tanto, cómo afectará a un ratio o a una rentabilidad, en este caso, la rentabilidad financiera sabemos que es beneficio neto entre patrimonio neto. Vale. ¿Qué implica un reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias? Pues que las reservas voluntarias disminuyen, ¿vale? Y el dinero saldría de bancos para pagar este dividendo, ¿vale? Pero lo que nos afecta aquí es que si las reservas voluntarias disminuyen, significa que disminuye el patrimonio neto. ¿Sí? El patrimonio neto disminuye, el beneficio neto se mantiene, por tanto, esta rentabilidad financiera, si dividimos el mismo beneficio entre un patrimonio neto menor, ¿vale? Esto nos va a provocar un incremento de la rentabilidad financiera. Si tenéis dudas de cuál será el efecto final, si será aumento o disminución, pues inventaros un caso, ¿vale? Imaginad que el beneficio es 100, que el patrimonio neto es 1000, ¿vale? Pues esto sería una rentabilidad financiera del 10. Si esto baja a, por ejemplo, 500, pues la rentabilidad sería el 20%, sería un aumento, ¿de acuerdo? Vale, entonces, un reparto de dividendos disminuye el patrimonio neto y por tanto aumentará la rentabilidad financiera. Esta sería la respuesta correcta. Vale. Pregunta 6 nos dice, a continuación se muestran algunos datos relativos a la sociedad Motocarro S.A. al final del año X. Nos dan margen, rotación, beneficio neto, patrimonio neto, y nos dice que equivale su totalidad a los fondos propios y nos piden la rentabilidad económica, ¿vale? Aquí muchas veces nos dan datos que realmente no necesitamos, ¿vale? La rentabilidad económica, ya sabéis que es margen, una forma de calcularlo, margen sobre ventas multiplicado por la rotación del activo total. Por tanto, margen sobre ventas 5%, rotación del activo 1,50, por tanto, de rentabilidad económica 7,50. De hecho, con los datos que tenemos también podríamos calcular la rentabilidad financiera, que sería beneficio neto entre patrimonio neto directamente, pero nos piden la económica. Seguimos, disculpad. Pregunta 7 nos dice, la empresa logística Express S.A., especializada en servicios de logística y distribución, decide invertir en tecnología de última generación para optimizar sus operaciones y reducir los costes de almacenamiento y transporte. ¿Cómo afectaría esta medida a la rentabilidad financiera? ¿Vale? Primero de todo, lo que está claro es que afectaría primero de todo al margen, ¿vale? Es decir, pensad que la rentabilidad económica sería margen por rotación, ¿vale? El margen sería el nivel de beneficio que obtenemos con las ventas, ¿vale? By beneficio antes de intereses e impuestos entre ventas. Entonces, si reducimos los costes, mejoramos los márgenes, ¿vale? Por tanto, la empresa es capaz de, con el nivel de ventas, generar, o sea, transformar más parte en beneficio. Por tanto, se incrementaría el margen, ¿vale? También tendríamos que ver que en realidad esto lo pasan un poco por alto. De hecho, la solución de esta pregunta salió en otra PEC, ¿vale? La que dieron como buena fue la B. El tema de la rotación, ¿vale? Porque al final, si estamos invirtiendo en tecnología de última generación, aumenta también el activo, ¿vale? Y si aumenta el activo y mantenemos el mismo nivel de ventas, la rotación cae, ¿vale? Por tanto, tendríamos que ver realmente el efecto de si el aumento del margen es superior a la disminución de la rotación y esto acaba haciendo que la rentabilidad económica crezca, ¿vale? En todo caso, obviamente esto lo sabemos seguro, no sabemos qué porcentaje va a incrementar el margen, lo que pasa que también realmente se produciría una reducción de la rotación, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, esta es la que dan como correcta, porque al final que aumente, esto lo pasan un poco por alto, aumenta el margen, por tanto aumenta la rentabilidad económica, entonces como nos están preguntando por la rentabilidad financiera, uno de sus componentes es la rentabilidad económica, por el apalancamiento financiero, por el efecto fiscal, entonces que se incremente
la rentabilidad económica acaba afectando positivamente en la rentabilidad financiera. Por tanto, afectaría positivamente a la rentabilidad financiera, ya que la reducción de costes, ¿vale?, mejoraría el margen de rentabilidad económica y, consecuentemente, de rentabilidad financiera. ¿De acuerdo? Pregunta 8 nos dice: la sociedad Búscate la Vida S.A. llega a un acuerdo con uno de los proveedores principales de materia prima que implicaría una reducción significativa en el valor del stock medio para los siguientes ejercicios, mediante implantación del sistema de compra integrados con los del proveedor. ¿Cuál sería el efecto en la rentabilidad económica si tenemos en cuenta que se reducen tanto el valor de las existencias como el importe pendiente de pago a, a proveedores? ¿Vale? ¿Qué nos va a pensar que nos está hablando de la rentabilidad económica? ¿Vale? Entonces, el tema de la deuda pendiente con el proveedor, que sería más el tema de apalancamiento financiero, va a afectar a la rentabilidad financiera, ¿vale? Pero sí lo que nos va a afectar a la rentabilidad económica es que al disminuirse el valor medio del stock, de las existencias que forman parte del activo corriente, va a disminuir el activo total y al disminuir el activo total va a aumentar la rotación. ¿Sí? Al aumentar la rotación va a aumentar la rentabilidad económica. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta va a suponer una disminución del activo, ¿sí? Porque si antes pues, teníamos más stock en el almacén, teníamos un valor, una inversión en activo más elevado, ahora si llegamos a este acuerdo con el proveedor, que podemos plantar lo que se diría un sistema just in time, por ejemplo, o más a medida, en el sentido de que vamos pidiendo el stock a medida que lo vamos necesitando y no tenemos tanta inversión en activo corriente, disminuye el activo total también, aumenta la rotación, ¿vale? Que la rotación, ya recordad que relaciona el importe neto de la cifra de negocios entre el activo total. Si podemos generar el mismo nivel de ventas con menos inversión en activo, la rotación aumenta, ¿vale? Y a consecuencia aumenta la rentabilidad económica. Por tanto, la C sería la correcta. Vale. Pregunta 9 nos dice: estamos analizando la rentabilidad económica de la sociedad Peinados S.A. correspondiente al ejercicio X, en el que se ha obtenido un valor de un 6%, ¿vale?, de la rentabilidad económica, correspondiente a un 20% al margen y un 0,30 a la rotación. ¿Vale? Si comprobáis, 20% por 0,30 es el 6%. Tenemos, ¿vale? Dice: la administración de la compañía quiere mejorar este resultado. Te estás planteando varias opciones, pero solo una de ellas mejoraría el valor de la rentabilidad económica. Vale, la A dice: aumentar los inventarios realizando más compras a menores proveedores. Esto va a provocar el efecto contrario a lo que hemos comentado en la pregunta anterior. Se incrementa el stock medio, incrementa el activo total, incrementa la rotación, perdón, disminuye la rotación al revés y por tanto disminuye la rentabilidad económica, ¿vale? La primera no sería. La B, reducir los costes fijos de la empresa manteniendo el volumen de ventas. Sí, porque este apartado B provocaría un aumento del margen sobre ventas y por tanto un aumento de la rentabilidad económica. La C, deshacerse, esto un poco trampa, deshacerse de los activos obsoletos, desafectos a la actividad que ya están, esta es la clave, totalmente amortizados. ¿Vale? Aquí podríamos pensar, vale, si vendemos inmovilizados, se reduce el activo, aumenta la rotación, aumenta la rentabilidad económica, pero si están totalmente amortizados, su valor contable es cero, es decir, en el balance nos aparecerá el valor del activo y a continuación restando su amortización acumulada, que está totalmente amortizado, por tanto el valor contable es cero. Que nos lo vendemos, nuestro valor total del activo no varía y por tanto la rentabilidad económica se mantiene igual, no se aumenta ni se disminuye. Y luego la D dice: ninguna de las opciones. Sí, la B sí que conseguiríamos incrementar la rentabilidad económica. Vale, y vamos con la pregunta 10. Dice: estamos analizando la rentabilidad financiera de la empresa Tecnosol S.A. correspondiente al año X, en la que se ha obtenido un valor del 12%, nos dice. Esta rentabilidad financiera se compone de un 16% de retorno sobre el patrimonio neto, ¿vale?, y una relación de apalancamiento financiero del 0,75, ¿vale?, que si comprobáis 0,75 por 16% nos da el 12. Vale, dice: el equipo directivo de Tecnosol S.A. busca mejorar este resultado. Se plantea varias estrategias, pero solo una de ellas tendría un impacto positivo en la rentabilidad financiera. Selecciona la respuesta correcta. Vale, pues vamos a ver. Al final pensad que la rentabilidad financiera, los componentes sería la propia rentabilidad económica por el efecto del apalancamiento financiero por el efecto fiscal.
¿vale? Que no nos dan tampoco todos los datos. Vale, la primera opción es incrementar la deuda de la empresa para financiar nuevas inversiones. Vale, aquí realmente puede ser, lo que pasa que no lo podemos calcular 100% porque si se incrementa la deuda, se va a incrementar, digamos, el endeudamiento, ¿sí? Para incrementar también el activo no corriente, ¿sí? También vamos a tener que ver cuál es el efecto de este endeudamiento sobre la rentabilidad financiera. Es decir, si la rentabilidad económica es superior al coste de este endeudamiento, seguramente esto va a provocar un aumento de la rentabilidad financiera, pero tampoco lo podemos comprobar 100%. Tiene pinta que sí, ¿vale? Entonces aquí como únicamente hay una respuesta correcta, ¿vale? La que sí o sí va a provocar un aumento en la rentabilidad financiera es la C, ¿vale? Vamos a leer primero la B. Dice la B, reducir el retorno sobre el patrimonio neto para aumentar la liquidez, ¿vale? El retorno sobre el patrimonio neto, que como veis aquí, si se reduce, se reducirá la rentabilidad financiera también, ¿vale? Por tanto, la B descartada. Y la C, que es la correcta, dice optimizar los procesos internos para reducir los costes operativos. Exacto, porque esto sí o sí va a provocar un aumento de la rentabilidad económica y por tanto un aumento de la rentabilidad financiera. ¿Sí? Y la D dice mantener la misma estructura financiera sin realizar cambios. Pues si mantenemos lo mismo sin realizar cambios, la rentabilidad financiera se va a mantener igual. ¿Sí? Por tanto, realmente la A es un poco confusa porque no lo podemos saber directamente, pero la que sí es correcta, sí o sí, es la C, que es la que tenéis que marcar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí simplemente no tenéis que argumentar, simplemente marcar la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, hasta aquí ya la PEC número 3 de la asignatura. Espero que todo claro. Ya nos vemos en siguientes vídeos. Saludos a todos.